buscar en sus Biblias en Isaías capítulo 38. Este es un pasaje que yo estuve esta semana hablando con un hermano, pero él me estaba comentando este pasaje y yo estaba estudiando esta historia también en el libro de Isaías. Capítulo 38 del libro de Isaías. Bueno, en esta tarde hemos titulado el sermón Ordena tu casa. Ordena tu casa. Está basado en las palabras que vino Isaías a traer a Ezequías el rey. ¿Ustedes conocen a Ezequías el rey? Aquel que enfermó gravemente, tiene unas llagas y Dios le dijo, vas a morir. Pero él oró, pidió perdón a Dios, le rogó que le bendijera y Dios lo bendijo con 15 años más de vida. La vida de este hombre, después, que además había sido un buen rey, se vio afectada por la manera que él escogió de hacer amistades. Porque después en el capítulo 39, este hombre recibe a unos emisarios y al rey de Babilonia en ese momento, le muestra toda la casa del rey y Dios le dice, bueno, como hiciste esto y has expuesto a Israel y has mostrado todo como si fuera parte de las riquezas que tú tienes y no me reconociste en esto, entonces yo voy a traer después de ti la destrucción. Y así sucedió en la vida de este hombre. La enseñanza en esta tarde es esta. Todos debemos vivir como si cada día estaremos presentes en la presencia definitiva de Dios. Todos debemos vivir de esa manera. Hay gente por ahí que tú lo escuchas decir, tenemos que vivir a plenitud porque una sola vida tenemos. Y bueno, no es que tengamos una sola vida, pero sí tenemos que vivir a la plenitud. Lo único que cuando ellos te sugieren eso, te sugieren todo lo contrario a la voluntad de Dios. Para mucha gente, vivir a la plenitud es vivir al límite de los riesgos que trae desobedecer a Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice que vivir para la gloria de Dios y vivir totalmente entregado a Dios es una necesidad que tenemos. Por eso todos debemos vivir como si cada día estaremos presentes en la presencia definitiva de Dios. Y fíjense qué interesante, porque cuando yo pienso en este hombre recibió la mejor y la peor noticia en un solo día. ¿No te das cuenta? Porque los que estamos acá, ninguno sabe cuánto le queda de vida. A lo mejor no vamos a ser tan afortunados y durar 15 años, fíjense. Así que Dios le haya dicho, te voy a regalar 15 años, fue una buena noticia para él. Sin embargo, la peor noticia fue, ordena tu casa porque te vas a morir, tu tiempo se va a acabar. Entonces, yo estuve meditando, no sé si tú lo has hecho alguna vez, pero cuando llegas a cierta edad, empiezas a escribir algunas cosas, pensé y dije, ¿qué haría si fuera mi último día? Pensé en Yanni, por ejemplo, y pensé, ¿iría al gimnasio Yanni el último día de su vida? A darle el toque final a los músculos, por ejemplo. Pensé yo, ¿qué haría si yo estuviera viviendo el último día de mi vida? Si Dios me dijera, vas a tener el último día de tu vida o la última semana, ¿qué vas a hacer? Bueno, escribí algunas cosas. Primero, daría gracias a Dios por lo vivido. Daría gracias a Dios. Segundo, no quiero decir nada pero quiero ser sincero, tendría intimidad con mi esposa y le agradecería a ella por todo el ánimo de entregarse a mí durante toda su vida. Jugaría con mis hijos esa tarde. Por fin le diría a Madai, sí, vamos a jugar, y jugaría con ella. Escribí una carta de despedida, pero no para vengarme de nadie ni para decir nada horrible. Escribí una carta de despedida
pero de inspiración. Ese día comería macarrones con queso y helado, comería eso. Me tomaría una Coca-Cola bien fría. Pondría una bachata, aunque le pediría perdón a Dios después, pero oiría una bachata. Quiero ser sincero, ¿eh? Después lloraría. Me levantaría bien temprano, pasearía al amanecer. Me escaparía para California y miraría el mar. Regreso y me doy una buena ducha. Abrazaría a mis hermanos de la iglesia, los abrazaría a todos, a cada uno de ustedes. Le diera gracias a Dios por la vida de ustedes, porque todos los hermanos son especiales. Algunos porque te aman y otros porque no te aman tanto, pero de todos uno aprende. ¿Por qué razón? Porque todos me han hecho pastor. Los que me aman, bueno, el amor. Y los que no me aman tanto, no importa la disciplina. Pero todos me han hecho pastor. Leería un par de capítulos de la Biblia, porque siempre lo hago. Creo que leería un par de capítulos, sobre todo un par de capítulos enigmáticos, a ver si puedo recordar eso en la presencia de Dios. Oraría 1 hora, dedicaría 1 hora a orar, lo hago siempre y lo haría. Trataría de masticar un chicle, no sé cómo, pero trataría de masticar un chicle. Bostezaría duro, haría algo así como bostezar duro, para quitarme la presión de arriba. Le diría a mis hijos que estoy orgulloso de ellos, de los dos, de la persona que son y la persona que Cristo está haciendo en ellos. Sonreiría. Trataría de buscar algo que me haga sonreír. Le haría un chiste a Maidita, me reiría con ella todo el día. Después pediría perdón a Dios, a mis hijos, a mis hermanos. Pediría perdón. Cantaría, un par de alabanzas cantaría. Revisaría mis sueños incumplidos. Por fin no me voy a ir para Jamaica, como quería. Pero no importa, igual lo miraría con tristeza, pero estaría bien. Trataría de acostarme tarde. Y por último le diría al Padre, Señor, ya estoy listo, hice todo lo que quería, ahora me voy a tu presencia. Eso es lo que yo haría si fuera mi última semana, mi último día, mi último momento. ¿Has pensado qué harías tú? Porque muchas veces nosotros vivimos como si no tuviéramos el último día. Ayer cuando salí en la tarde, en la esquina de mi casa hubo un accidente horrible de 4 autos, una camioneta, había un auto volcado, una cosa horrible. Y pensé en ese momento, si esas personas tuvieron tiempo de despedirse de su esposa, de su esposo, de sus niños, de sus familiares. Quizás ellos salieron ese día, pensaban que iban a regresar, que la vida iba a ser igual todos los días, pero ese día específicamente, ese día se terminó. Entonces yo reflexioné sobre todo eso y pensé, ¿qué haría mi último día? Porque la verdad, como lo veo yo, cada día es el último día. Por lo menos el último día acá y es el primer día allá, en la presencia de Dios. Y cuando leo este pasaje y dice, quiero que lo leas conmigo, Dios le dice a Ezequías, porque él estaba enfermo, le dice, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces, en ese momento, yo me sentí conmovido y pensé que hay cosas que tengo desordenadas. Hay cosas que definitivamente, después de 48 años, no las he podido ordenar. Y me puse a pensar, ¿qué es lo que tengo que ordenar? La primera impresión fue, tengo que ordenar la gaveta, ordenar los libros. Pero ya cuando medité un poquito más, me di cuenta que el llamado de Dios era un poquito más profundo. Y era a ordenar mi casa porque mis días se han acortado. Y bueno, no sé cómo no te quiero echar miedo ni nada, pero sí te quiero llamar a esta realidad. Tenemos que ordenar nuestra casa. Y me puse a pensar qué debería ordenar
Te voy a decir que es difícil ser el hijo del pastor. Porque cuando al pastor le dan esos cruces, ese día cogí a Josué y le di instrucciones desde ahí hasta que me incinere. Fíjate. Y el chiquito cantando todo, y tienes que hacer esto, y esto es lo que tienes que hacer, y aquí tienes que invertir, y esto es lo que tienes que hacer, y de esta manera te tienes que mover. Y yo me imagino que él dice, wow, un día eso de locura de mi papá. Y Mayita por allá atrás, no, espérate, déjame decir, no, tú no digas nada, déjame hablar a mí. Bueno, te quiero llamar a reflexionar, porque es un día de bautismo, pero ¿sabes qué simboliza el bautismo? Que hemos renunciado a la antigua vida y que hemos resucitado a la nueva vida. Y en la nueva vida, Dios quiere que tengamos todas las cosas ordenadas. ¿Y sabes qué me puse a pensar? Me puse a pensar esto. ¿Qué me está ayudando, Arturito? Vamos. ¿Qué pasaría si Dios nos llama a ordenar nuestra casa? Lo primero, encontraríamos que tenemos guardadas cosas que no nos sirven, que nunca nos han servido y que no nos servirán nunca. Es así. Yo vengo de la crianza, yo me crié con mis abuelos. Imagínate, si te crías con los abuelos, tienes la particularidad de que no le haces caso a nada ni a nadie. Primero, porque tus abuelos te miman, y segundo, pues como ellos están ancianos, tú haces lo que te dé la gana. Pero una de las desventajas de criarte con tus abuelos es que los abuelos son acaparadores, porque como tienen más tiempo, han vivido más la vida, han enfrentado muchas necesidades, como en el país de donde yo vengo. Entonces, por ejemplo, tú podías abrir una gaveta en mi casa y te encontrabas una gaveta de chapas de botella, que yo nunca le tuve tiempo de preguntarle a mi abuelo para qué servían, pero lo cierto es que si tú abrías un pomo, una chapa o lo que sea, tú guardabas la chapa. De pomos, de ropa antiquísima, los juguetes de mi papá cuando era un niño, y aquello daba miedo, esos juguetes, pero ahí estaban. Y es posible que eso pase en tu casa, que tengas cantidad de cosas guardadas. Hay veces las hermanas tienen los armarios de ropa que se usaba en el año 70, pero que todavía no se han podido deshacer de ellas. Algunos se ponen más valientes y van a Goodwill y regalan las cosas. Otros todavía las tienen ahí guardadas. Pero ¿qué tal de nuestra vida espiritual? ¿Qué tal si el llamamiento es a ordenar nuestra vida espiritual? Y de pronto, analizando nuestra vida, encuentra que estás guardando cosas en tu corazón que no te sirven. Que no te sirven. Y te voy a decir algo. Nosotros guardamos cosas en nuestro corazón partiendo de dos categorías. Cosas agradables y cosas desagradables. Pero el problema está en que muchos de nosotros hemos guardado durante años cosas desagradables y las hemos arrastrado y las hemos atesorado y nos han llevado al punto del desorden espiritual. Por ejemplo, cuando soy capaz de guardar rencor y guardo ese rencor durante años para con una persona, para con una amistad o para con un vecino, y ese rencor lo guardo durante años, y el rencor, mira, el rencor es una cosa tremenda, porque en la Biblia hay 665 mandamientos en la ley de Dios, pero uno está dedicado al rencor. Mira lo que dice en Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y sabes cómo termina? Yo el Señor. ¿Tú sabes qué significa ese cuño? Yo el Señor. Significa que no hay arreglo. No hay ninguna causa agradable o justificante para guardar rencor en mi corazón. No la hay, no existe. El rencor lo único que va a hacer es que te va a llevar a la ausencia del perdón. Y el perdón, cuando no lo puedas ejercer, ¿sabes a dónde te va a llevar? A la esclavitud. Porque cuando tú no perdonas, cuando tú tienes una experiencia del pasado, y yo no quiero quitarle ningún valor
a ninguna experiencia, porque todas las experiencias tienen un valor tremendo y calan más que otras en el corazón de las personas. Pero cuando tienes un rencor del pasado que no has podido manejar y que no has perdonado, lo único que has hecho con eso es poner tu vida al control del que te ha ofendido. Fíjate, el que te ha ofendido no sabe manejar su vida porque te ofendió. Pero es que tú tampoco sabes manejar tu vida porque tú, al no perdonar, has puesto el control de tu vida en las manos del que te ofendió. Y eso lo único que nos lleva es al desastre. Y te estoy hablando de rencor y te estoy hablando de la falta de perdón, pero te puedo hablar de la envidia. Y te puedo hablar de cada una de las obras de la carne, las cuales hemos guardado, atesorado y nos han acompañado por tiempo. Y lo que han hecho es ocupar espacio en nuestro corazón que le pertenece a Dios. Así que en esta tarde yo te quiero hacer un llamado. Ordena tu casa. Y si hay rencor, quítalo. Si hay envidia, déjala atrás. Si hay dolor, olvídalo. Si hay mentira, cámbiala por verdad. Pídale al Espíritu Santo de Dios que te ayude a hacer eso. Es la única manera de poder encontrar la libertad en Cristo. El perdón hace que nuestra relación con Dios esté correctamente alineada a los planes de Dios. Porque mira, la gente puede hablar de Dios lo que quiera. Hay un grupo de cristianos que dicen, no, porque Dios así hace milagros. Otro grupo que dice, no, pero Dios no hace milagros. Hay gente que dice, no, pero Dios esto, no, que Dios lo otro. Lo único que no es cuestionable es que Dios perdona. Así que cuando nosotros perdonamos, esa es la manera de parecernos más a Dios que bajo ningún otro concepto. Porque es que precisamente por el perdón es que nosotros tenemos vida. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos perdonar a los demás como Cristo perdonó a nosotros. Porque hay veces uno se siente herido, y es cierto, que las heridas duelen y causan cicatrices que muchas veces cuesta sanar y cuesta restablecerse. Pero te voy a decir algo, y esta es la realidad. El propósito de Dios en nuestras vidas es que alcancemos ese nivel donde nosotros podamos perdonar de la misma manera que Dios nos perdonó. Porque muchas veces podemos decir, no, pero yo no te quiero perdonar porque tú me dañas. Pero cuando haces eso, estás ligado emocionalmente a eso. Y no quiero que me malinterpreten. Yo no considero que el perdón tenga que justificar lo mal hecho. La Biblia enseña que Dios perdona cuando la gente se arrepiente. Y es cuando le da vida. O sea, que lo mal hecho está mal hecho. Pero también la Biblia enseña que el perdón es una elección, no es un sentimiento. Y yo no me tengo que sentir motivado a perdonar. No, yo tengo que perdonar porque Dios ha decidido que yo perdone. Y a lo mejor el perdón es doloroso, es complicado, pero realmente es lo que alivia el rencor. Y si vamos a hablar de la envidia, ¿qué es la envidia? La envidia es un sentimiento pecaminoso, donde la persona no puede soportar que otro tenga cierta bendición. Eso lo único que hace es perjudicarme. Por eso te invito a que ordenes tu casa. Te invito a que busques las cosas que hay que tirar, las cosas que hay que botar, las cosas que hay que dejar afuera, las cosas que hay que dejar que el Espíritu Santo nos quite, nos saque fuera, para que el Espíritu Santo ocupe todas esas áreas donde Él va a obrar para su gloria. Bueno, ¿qué pasaría si Dios me llama a ordenar mi casa? Lo segundo, pudiera ser que encontrara que he guardado por años cosas útiles que ya debería estar usando. ¿Puede ser eso? Puede ser que en mi caso no sea que estoy guardando cosas que no necesito, sino que estoy guardando cosas que ahora necesito. ¿Por qué? Porque tengo la Biblia, pero la tengo guardada. Como siempre les cuento, porque los pastores cuando se ponen viejos cuentan la misma historia una y otra vez. Como siempre les cuento.
¿Se acuerdan de la hermana de la iglesia que acusó al pastor que le robó la cuchara? ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, lo hacemos de nuevo. Ustedes son los que se lo buscan. Pues, si me dicen, sí, ya lo sabemos, ya yo paso para otra cosa. El pastor los visitó a la familia y le dieron un dulce a comer. Y el pastor se fue. El pastor vio que después de ese día la hermana se sintió un poquito mal. Y se sintió un poquito mal. Y ya no participaba en las actividades de la iglesia. Ya no era tan puntual. Estaba ausente. Y llegó el día en que la hermana decidió irse de la iglesia y habló con el pastor. Le dijo, pastor, vengo a hablar con usted porque me voy a ir de la iglesia, pero necesito decirle, mire, todo estaba bien. El único problema es que el día que usted me visitó me robó una cuchara. Y yo nunca más he encontrado esa cuchara. Y esa cuchara me regaló mi madre. Era de la vajilla de cuando mi papá se casó con mi mamá y ella se la regaló y esa cuchara se me perdió. Y yo he tenido que aguantar sus predicaciones en este lugar y he tenido que aguantar su moralidad en este lugar y su absurda diálogo, sabiendo que usted me robó la cuchara. Y el pastor le dijo, hermana, no te la robé, te la guardé en la Biblia. Si vas a tu casa y buscas en la Biblia, ahí está la cuchara. ¿Viste? Porque hay muchas veces que tenemos cosas que realmente son útiles, pero como no las usamos, entonces no tienen ningún efecto en nosotros. Pero cuando Dios dice, ordena tu casa, lo que te está queriendo decir no es solamente que el Espíritu Santo saque las cosas que no le agradan a Dios, también te está diciendo que hay que incorporar cosas que son la voluntad de Dios. Y de las cosas que tú tienes, y que a lo mejor no le está dando el uso que deberías, es su palabra. La comunión con los hermanos, la oración, la lectura de la palabra, la obediencia, cosas que a lo mejor están ahí, que las has escuchado, que te lo han dicho. ¿Sabes cómo le llama la Biblia a eso, Abelito? ¿Cómo le llama la Biblia a eso? El fruto del Espíritu Santo. Es eso. Hay veces que el fruto del Espíritu Santo está en nuestra vida, pero lo tenemos tan oculto y tan guardado que no lo usamos. No lo usamos. ¿Por qué? Porque no está ordenada nuestra casa. No hay un orden en nuestra casa. Ordena tu casa. Sé el sacerdote de tu hogar. Sé el esposo de tu esposa. Sé el padre de tus hijos. Sé el proveedor de tu casa. Sé la ayuda idónea de tu casa. Sé la mujer de oración de tu casa. Sé el abuelo, el tío, el padre, el hermano. Sé todo lo que quiere Dios que seas. Y sélo, porque Dios te lo dio. Y la única manera de ordenar tu casa es que cumplas el propósito que Dios te dio. Y quizás en este punto diga, sí, pero es que yo, pastor, he pasado trabajo con esto. Porque a mí no me gusta leer la Biblia. Bueno. Y puede ser que digan, bueno, pero yo he pasado trabajo con esto, pastor, porque a mí la gente no me ayuda a ordenar. En mi casa es una guerra, te cuento. Te voy a contar algunas intimidades de mi casa. A lo mejor ustedes la tienen, a lo mejor ustedes no la tienen. ¿Ustedes tienen el ritual antes de dormir? ¿Ustedes no tienen un ritual antes de dormir? El ritual en mi casa antes de dormir funciona de esta manera. Tú puedes ir al cuarto a dormir si quieres, pero no te puedes acostar en la cama. Tú tienes que esperar que la persona sabia de mi hogar, la que sabe exactamente cómo encaja el colchón en la cama, esté del otro lado para aguantar el colchón para cuando tú te subas en él. Y qué bendición. Tú puedes venir con sueño, pero no te atrevas a subirte en la cama, porque el colchón tiene que tener una dirección. ¿Sí o no? ¿A ti no te ha pasado que de pronto lavan toda la ropa en tu casa? Incluso la toalla. Entonces cuando te vas a bañar y pides la toalla para secarte, te dicen, no hay toalla, sécate con el aire.
ordenar en mi casa es una batalla. Porque nosotros tenemos dos personalidades. Tenemos dos hijos que lo hicimos. Yo creo que hicimos uno en día bisiesto y el otro lo hicimos en días normales. No voy a decir quién, pero tenemos uno que es una persona en mi casa de nuestros hijos ya y ordena todo. Y pone esto aquí, pone esto allá, y pone esto acullá, y esto está bien aquí, y aquello está allá, y todo bien. Y tenemos otra persona en mi casa que llega tirando los zapatos, y llega tirando las cosas, y de pronto tú te encuentras, tú le puedes seguir la pista, es lo bueno, que nunca se te pierde. Porque si tú entras por la puerta, tú puedes encontrar la mochila del estudio, los lápices, los zapatos, las cosas, hasta que llegas a donde está la persona. Y te das cuenta que eso en mi casa es un problema, ¿eh? Que en mi casa, gracias a Dios, gozamos del orden que todos deberíamos tener. Pero ¿sabes cuál es otro problema en mi casa? Que unos a los otros velamos por nuestro orden espiritual. Y yo, que soy tan feo como tan franco y tan sincerón así que soy yo, cuando veo que las cosas no andan ordenadas en el punto espiritual, protesto. Y me protestan también. Que si yo no ando bien, me protestan. Porque nos cuidamos los unos a los otros espiritualmente. Y no quiere decir que ya lo hayamos logrado. Quiere decir que estamos luchando eso. Pero quizás tú estás ahora escuchando esto y tú digas, pastor, pero es que yo también estoy pasando mi trabajo. ¿Cómo puedo ordenar mi casa? Ponme el otro ahí. Solo Jesús, con su palabra, puede organizar nuestro corazón y nuestra vida. Te puede tocar en el orden material más o menos orden, pero te voy a decir, si queremos ordenar nuestra vida en el orden espiritual y de la manera que Dios le dijo a este hombre, tenemos que ir a Jesús. Solo Jesús puede ordenar nuestra vida. Mira, cuando mi vida está, y yo lo he experimentado, no sé si lo has experimentado tú, pero cuando mi vida está desordenada, siento un gran vacío. ¿No te ha pasado? Empiezo a dejar de orar, empiezo a dejar de leer, no quiero llamar a los hermanos, el domingo en la iglesia se me vuelve un poco fastidioso, no quiero venir al estudio bíblico, me empiezo a descuidar y se empieza a vaciar mi vida. Y se empieza a vaciar. Y lo más triste es que nos empezamos a acostumbrar a vivir vacíos. Y te voy a decir, una de las peores experiencias que nosotros desde el principio hemos sufrido es ese sentimiento de vacío. ¿Te acuerdas de Adán? Adán, de lo más entretenido el hombre. Le puso nombre a todos los animales, caminaba por el huerto, todas las frutas, todo estaba bien. Pero de pronto se sintió como solo, vacío. ¿Y qué hizo Dios? Una ayuda idónea para él. ¿Viste? Una de las peores sensaciones que puedes tener en tu vida es sentirte vacío. Una de las peores cosas que puedes ver con tus ojos naturales es que tu cuenta del banco se vacía. Eso yo lo veo bastante. Cómo tu refrigerador se vacía. También pasa en mi casa. Cómo las cosas van desapareciendo de tu vida. Y todo esto crea una situación y una sensación muy difícil. La sensación de que sin importar lo que tú hagas, nadie puede llenar ese vacío. Puede provocar que a la hora de tomar decisiones, tomes las peores. Mi pregunta es, ¿te sientes vacío? Tienes que llenarte de Dios. Porque muchas veces nosotros tomamos las peores decisiones de nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos el corazón vacío. Y tenemos el corazón vacío. Y entonces no sabemos lo que tenemos que hacer. No sabemos lo que tenemos que decir. Sin embargo, la Biblia dice que el Señor Jesús ha venido a llenar nuestros corazones y a poner nuestra casa en orden. Y tú a lo mejor te crees que yo te quiero soltar de este lugar lleno y comprometido a que ores todo el día.
o que te metas el día leyendo la Biblia. No. Yo no quiero que tú hagas eso. Yo no quiero que tú hagas eso. Yo quiero que entiendas la manera en que Dios llena nuestra vida. Si nosotros vamos a Romanos 28, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y ahí comienza a describirnos la manera en que Dios llena nuestras vidas. Dice, nos elige, regenera, nos llama, nos convierte, nos da el arrepentimiento, fe, justificación, adopción, santificación, redención y glorificación. Con todas esas cosas, Dios llena nuestra vida. Y con todas esas cosas, no te puedes sentir vacío. Muchas veces yo me encuentro hermanos que están deprimidos, que están llorosos, que están tristes porque se sienten vacíos. Pero se sienten vacíos porque desconocen lo que Dios está haciendo en ellos. Porque Dios ha hecho tantas cosas y ha llenado tu vida de tantas maneras que se puede vaciar tu refrigerador, se puede vaciar tu cuenta de banco, se puede vaciar hasta cualquier tipo de relación. Pero tu corazón nunca se va a vaciar. Y a eso es lo que yo te quiero llamar esta tarde. Lo que tú vas a presenciar después de esto son algunos bautismos. El bautismo no es un show que damos en la iglesia. El bautismo es una proclamación pública. Es un testimonio de que Dios llenó una vida. Y a lo mejor tú estás aquí por primera vez y vas a ver el bautismo y no vas a comprender. Significa, cuando la persona entre a las aguas del bautismo, significa que en un momento de su vida Dios mató su antigua vida, quitó su antigua vida, murió a la antigua vida la persona. Cuando sale del agua, eso simboliza que Dios resucitó a la nueva vida, vivió a la nueva vida. Y esa es la realidad detrás del bautismo. Y puede ser que a partir de hoy tú te vayas de este lugar y nunca más te acuerdes de estas palabras. Pero lo que sí te puedo asegurar es que si Dios no está en tu corazón, donde quiera que tú estés, en algún momento te vas a sentir vacío. Pero si tú oyes hoy y escuchas mis palabras y entiendes la palabra de Dios y le pides a Dios que llene tu corazón y que llene tu vida, nunca más te vas a sentir vacío y tu vida va a empezar a tener un orden. El orden de Dios. Porque sin Dios, desordenados. Sin Dios, totalmente desorientados. Sin Dios, totalmente perdidos, pero con Dios, totalmente ordenados y totalmente dirigidos a su presencia. Y a lo mejor en esta tarde tu vida no está yendo bien. Y a lo mejor hay algunas cosas que todavía te están molestando. A lo mejor hay cosas que no se han cumplido en tu vida. Y a lo mejor estás sintiendo ese vacío ya. Te quiero recomendar a Jesús. Busca a Jesús. La manera de buscar a Jesús es en su palabra. Lee el Evangelio y pídele a Dios que tú quieres que ese Jesús que está ahí en el Evangelio llene tu vida y tu corazón y que ponga orden a tu vida. Y a partir de ahí vas a ver cómo Dios ordena tu casa y ordena todo a tu alrededor. Quiero concluir y lo voy a leer. Ordena tu casa. La vida cristiana es para disfrutarla siguiendo a Cristo, orando por las almas perdidas. ¿Has hecho eso el último tiempo? ¿Orar por las almas perdidas? Predicar el mensaje de la salvación. Eso sí es aprovechar el tiempo y bien aprovechado. Todavía estoy ordenando mi casa. Y creo que es una tarea que seguirá siempre, sacando la suciedad que hay, ¿dónde? Dentro de mí. Recuerda, vive todos los días como si fuera tu última oportunidad para ordenar tu casa. Porque nunca sabemos cuándo es, porque nos dirigimos a la presencia del Padre. Y en ese proceso, analiza tu vida y piensa. Quizás encuentres cosas que no necesitas y que las has llevado por años en tu corazón. Quizás encuentres cosas que necesitas desesperadamente y han estado dormidas por años. Y quizás encuentres al Salvador.
al Señor que te puede ayudar a orientar tus pasos. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y que sea de bendición este tiempo. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te ruego en esta tarde que nos bendigas, que nos ayudes a partir de hoy a ordenar nuestra casa, a ordenar nuestra vida, y que nuestro orden sea tu orden, que las cosas sean como tú quieres en tu palabra, porque es la única manera de poder agradarte. Señor, hay veces que hay cosas en mi corazón que no deberían estar, quítalas. Hay cosas en mi corazón que están dormidas, las he olvidado. Señor, ayúdame a entenderlas. Y sobre todo, Jesús, ayúdame y ordena mis pasos y ordena mi vida. En el nombre de Jesús, amén.